ese hermoso himno que nos trae también nostalgia y antiguo. Así que lo cantaba con muchas ganas para nosotros. Así que, hermanos queridos, ya vamos a dar comienzo, hermano Luis. Estamos en la hora ya. ¿Está listo? ¿Está preparado? ¿Está con el cronómetro en la mano? ¿Sí? Ya, pues, hermano Luis. Entonces le damos a ustedes el tiempo para la exposición hoy día del estudio que estamos desarrollando entonces en el libro de los Hechos. Hechos. Amén. Hermano Luis. Amén. Bien, vayamos a Hechos. Me toca hoy, son del verso 9, capítulo 1 de Hechos. Son pocos pasajes, así que no. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama Oliva, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Amén. Entonces, vamos a Lucas al tiro, en el capítulo 24 de Lucas, vamos a leer también el final del capítulo 24 de Lucas, ya para que también habla de la ascensión. ¿Lo tienen? Lucas 24, del verso 50 al 53. Es poquito. ¿Lo leo? Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Pero aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ahora, la pregunta que deberíamos hacernos al leer estos dos pasajes, tanto de Hechos como de Lucas, la pregunta es, ¿qué tienen en común ambos relatos? ¿Ya? Aquí tengo son 5 puntos importantes, y después ya vamos a entrar más o menos también al tema a dar una buena introducción para que podamos entender. 5 puntos importantes que aquí yo tengo, ¿ya? Ahora, si ustedes tienen algún comentario que hacer, háganlo para que también sea participativo, ¿ya? Uno de ellos, primero, ambos dicen que la ascensión de Jesús se produjo a continuación del momento en que encargó a los discípulos que fueran sus testigos, ¿ya? Esa es la primera. Segundo, ambos dicen que tuvo lugar fuera y al oriente de Jerusalén, algún punto del Monte de los Olivos. Tercero, ambos dicen que Jesús fue llevado a las alturas, donde la voz pasiva indica que la ascensión, como también la resurrección, fue una acción del Padre, el que primero lo levantó de los muertos y que luego lo exaltó llevándolo al cielo, como lo expresó que hay un autor, ¿cierto? Cristóstomo, la carroza real, entre paréntesis, fue enviada a buscarlo. Cuarto, ambos dicen que después de los apóstoles regresaron a Jerusalén, y el Evangelio agrega con gran alegría. Quinto, ambos dicen que a continuación esperaron que llegara el Espíritu, de conformidad con el claro mandamiento
y la clara promesa del Señor. Así, las evidentes conciencias son mayores que la aparente discrepancia, pero estas últimas se aplican bien si suponemos que Lucas usó su libertad editorial al elegir los diversos detalles del relato o los relatos que había escuchado, no queriendo repetirlo textualmente. A primera vista, el tema, ¿cierto?, de la ascensión, podemos ver, no parece tan importante quizás porque no ha generado polémica entre las distintas iglesias hoy día. Yo creo que muy poco, si usted se da cuenta, muy poco se predica el tema de la ascensión, ¿verdad? Pero sin embargo, en cuanto al avance, ¿cierto?, de este estudio, podremos notar lo trascendental de esta verdad para la iglesia de hoy día, ¿ya? Ahora, es importante, aquí hay un punto bien importante, que nuestro Señor Jesucristo, hermanos queridos, siempre nos acompaña espiritualmente, pero físicamente Él no está con nosotros. ¿Por qué? Porque dice que está, ¿dónde? Dice, a la diestra del Padre. Ahí está. Entonces, la pregunta que viene también, ¿de dónde ascendió Jesús al cielo? ¿De dónde? ¿Qué dice Hechos? ¿Qué está diciendo eso? A ver. Algunos, por ejemplo, ven una contradicción entre las versiones de Lucas y Hechos sobre la ascensión, porque ambos mencionan lugares distintos. Por ejemplo, Lucas, el libro de Lucas, menciona a Betania, ¿sí? Y el libro de los Hechos, el monte de los olivos. Sin embargo, si estudiamos geográficamente y vemos una lectura cuidadosa de los pasajes, aclaran el punto y demuestran que no existe contradicción. Betania, por ejemplo, era una aldea ubicada a unos 2.5 kilómetros al oriente de Jerusalén, en camino que conducía a Jericó. ¿Está bien? Ahora, para llegar a ese lugar, para llegar de un lugar a otro, el caminante tenía que atravesar el monte de los olivos. Desde la cumbre, el caminante podía ver ambas poblaciones. Hacia el oriente, la aldea de Betania, y hacia el occidente, la gran ciudad de Jerusalén en todo su esplendor. ¿Ya? ¿Hay algo que puedan aportar en cuanto a esta, hermano Omar, pastora Jessica? No, bueno, yo quería decir, hermano Luis, que, bueno, a veces este tipo de cosas o discrepancias en poder decir que si la Biblia de alguna manera se contrapone o lo que dice uno u otro libro, no sé qué es lo que busca finalmente. O alguien que de repente siempre está tratando de buscarle o darle otra interpretación a las cosas, con la idea de poder decir o de poder yo creer que tengo alguna razón, de que de alguna forma yo pueda darle otra idea a lo que dice la Biblia, ¿cierto? De otra manera, o cambiarla, o decir que yo tengo razón y la Biblia no. No sé cuál sería el motivo por el cual hoy día la gente discrepa este tipo de cosas, buscándole una confrontación o dándole otra idea a las cosas, ¿cierto? Que de alguna manera la gente hoy día con los estudios que hay o la facilidad que uno puede también capturar material, ¿cierto? Se puede dar cuenta de que de alguna manera estas cosas que uno pueda llevar a años, quizás a lo mejor dándole vueltas al asunto, finalmente yo creo que la única manera de que nosotros podamos tener un conocimiento pleno de lo que sucede es cuando el Espíritu Santo nos revela.
cuando es Él que nos habla, cuando el Espíritu Santo es que a nosotros nos instruye, ¿cierto? Porque si nosotros leemos y tratamos de buscarle como que este dijo una cosa o Hechos dice una cosa, Lucas dijo otra, y de alguna estamos dándole una cosa de poder decir nosotros, ¿sabes? Lo que dice aquí no es lo correcto. Pero yo creo, y me pregunto yo, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es realmente la finalidad de que nosotros vamos a tener todo el conocimiento pleno de saber lo que aconteció o con lujo y detalle? ¿Ves? Pero yo creo que uno tiene que ir más allá de eso, ¿cierto? El Señor nos va a ir dando claridad en las cosas. Si ponemos nosotros un rechazo, una traba, y nos ponemos legalistas y queremos saber más que el propio escritor a veces, finalmente lo único que hace a nosotros es confundirnos. Y hay hermanos que realmente están prestos en eso, y uno ve que en la iglesia ocurre también eso, ¿cierto? Hay hermanos que nos confrontan, no sabe, yo sé más porque aquí dice esto y así es. Pero finalmente yo creo que no tiene ninguna relación con el Señor que yo pueda apropiarme de una verdad que realmente no sé con qué pueda yo darme tenerme o ponerme en un lugar, ¿cierto? Un parámetro de querer tener esa verdad de alguna manera, como que si tuviera algún logro en especial. Yo en eso a veces me pregunto, ¿y qué conseguimos con eso a la larga? Hermano Luis, yo creo que a lo mejor me estoy alargando mucho, pero quizá hay hermanos que creen tener toda la razón de lo que aconteció. Pero aquí el Señor nos habla que estaban, ¿cierto? En el templo, dice ahí. Estaban unánimes, ¿cierto? Los hermanos. Y eso es lo que creo que tiene mayor relevancia que lo que si el Señor estaba en Betania, o se fue antes, o estaba a 1 kilómetro más acá, o estaba en el monte, y tantas cosas, hermanos queridos, yo creo que nos hacen solamente a nosotros poner más dudas en nuestro corazón. Mientras que si nos entregamos al Señor y leemos y queremos que el Señor nos revele verdad, el Señor lo va a hacer, lo va a hacer. Y eso es lo que yo creo a veces, hermanos, que nos ponemos legalistas y cuestionamos tantas cosas, pero el Señor quiere trabajar en nosotros, pues somos los número uno a veces en nosotros en ponernos un poquito tan así, digo yo, de esta manera de querernos tener toda la razón del mundo. ¿Eh? Así que eso es para no quitarle más tiempo, hermano Luis. ¿Alguien más? Hermano Parra, hermana Jessica. ¿No? Ahora, fíjense que si leemos estos textos cuidadosamente, nos vamos a dar cuenta de que no se contradicen esto, ¿ya? En otras palabras, Jesús no ascendió en Betania, sino cerca de Betania, en el Monte de los Olivos. Para ser más preciso, en el inicio del sendero que conducía a Betania. De allí fue que regresaron los discípulos camino de un día de reposo, dice el capítulo 1 de Hechos, ¿cierto? Verso 12. Pero la pregunta es, ¿ascendió Jesús un día sábado? Sin duda no hay forma de saberlo, porque no dice. Algunos afirman que Jesús ascendió a los cielos un día sábado, ¿ya? Debido a la referencia al día de reposo en Hechos 1:12. Pero sin embargo, el texto, si usted se da cuenta, no está afirmando eso, ¿ya? Lo que pasa es que Lucas escribe para personas que no conocen la geografía de Palestina y que quería comunicar la distancia existente entre el Monte de los Olivos y Jerusalén, ¿ya? Se dice que en el primer siglo, durante un día de reposo, se permitía una caminata que condujera de la casa a la sinagoga local, ¿ya? Pero de acuerdo a la tradición judía, la distancia debería ser de 2000 codos, ¿ya? Esto aproximadamente, más o menos como 900 metros actuales. Eso es más o menos lo que... ¿ya? ¿Alguien más tiene alguna información en cuanto a esto? Pastora Jessica. Está calladita.
Bueno, lo que aquí, bueno, yo me sumí después porque está abajo, podemos ver un aspecto que siempre se va a ir tocando en esto de la predicación o el querigma que le llaman. El querigma tiene que ver con la proclamación del mensaje, el contenido del mensaje. Y siempre hablaba cada mensaje que predicaban los apóstoles, y más adelante vamos a verlo cuando entremos de lleno ahí en la predicación de Pedro, por ejemplo. Todo más adelante vamos a ir viendo los aspectos que hablaban de esto del evangelio, del contenido del evangelio. Entonces, una de las cosas del evangelio ahí, bueno, está traslapado con lo que se viene diciendo, lo que la pastora Jessica dijo en la clase pasada sobre el reino de Dios. Y acá vemos un poco el ascenso de Cristo, ¿cierto? Entonces, eso son estos detalles importantes verlos. Y a mí me llama la atención de que a medida que uno va leyendo el libro de los Hechos, va agregando elementos fundamentales de la predicación. Por ejemplo, podemos hacer un resumen, que la predicación que todos los apóstoles predicaron contenían, revelaban la persona de Cristo y su obra, ¿ya? Entonces aquí también habla así como fue ascendido con poder, un día también volverá. Entonces, importante hablando de la ascensión y la segunda venida, ¿cierto? Ya, entonces, eso quería decir un poco lo que estoy leyendo acá, sobre todo cuando los varones ahí le dicen a los galdeos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros, un día volverá. Entonces, él fue levantado con poder y gloria, ¿ya? Entonces un día vendrá también, como dice Apocalipsis, todo ojo le verá, ¿ya? Entonces, cuando venga en su segunda venida, todo ojo le verá. Él es el alfa y el omega. Entonces aquí Hechos ya nos va mostrando el contenido del evangelio. Amén. ¿Alguien más? Lo que podría aportar es que este tipo de hechos son estos que en teología se cuestionan bastante porque solamente se pueden comprobar o de alguna manera se han hecho estudios en teología sistemática. Yo siempre peleaba con los profesores porque a mí me cargaba que manosearan estas cosas que solamente se creen por fe. Porque hay cosas que no se pueden, para mí entender, hay cosas que no se pueden cuestionar, no se puede empezar a hilar tan fino, porque, por ejemplo, la concepción virginal de María, ese es algo que se cree por fe, que María fue concebida por el Espíritu Santo, eso es algo por fe. La ascensión de Jesús es algo que también se cree por fe. ¿Qué otro evento importante? Y así hay tantos eventos que son tan importantes, pero que solamente nosotros los podemos, a mi parecer, me cargaba igual cuando empezaban a hablar de la crucifixión, pero a hilar tan fino en, en, el, en el sacrificio y a cuestionar que Jesús, cuando clamó Jesús, por ejemplo, y dice que él fue abandonado, entonces ellos dicen que no fue así. Pero yo sí siento, hay cosas que uno cree por fe, que Jesús en un momento tuvo que bajar a los infiernos, dice, ¿cierto? Y Dios no tiene comunión con el pecado. Entonces hay tantas cosas que nosotros hay tantas cosas que son solo por fe. Y también que hemos creído, como por ejemplo, que ya pasaron del Antiguo Testamento, como el arca de Noé, cayó tanta lluvia que se inundó toda la tierra, o que a Jonás se lo tragó un pez, otros dicen que no, que fue una ballena. Entonces, hay muchas cosas en la Biblia, hermanos. La ascensión de Jesús también está en estos temas, que son temas
en los cuales finalmente no hay una explicación racional, porque solamente los hijos de Dios pueden entenderlas, absorberlas y además ser bendecidos cuando creen, porque es solo por fe, y esa fe la siembra el Señor en nuestro corazón. Eso podría aportar. Siguiendo con la lógica, dice la pastora Jessica, sí, pues, lo que ha hecho tanto daño, esta pugna, como decía Mano Omar también, de tomar textos aislados. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo aquí al estudiar Biblia, es porque estamos haciendo teología bíblica. Lo que ha hecho daño al pueblo de Dios es la teología sistemática. Porque ¿qué pasa? Toman pasajes, bloques de pensamiento filosófico, entonces ahí donde no, como dice la pastora Jessica, pasa esto lo que pasa de repente, ir al fino, porque de repente uno lo toma tan así como usando la lógica, pero la fe, es decir, la lógica debe someterse a la fe, ¿ya? Por ejemplo, yo le doy un ejemplo ahí cuando Jesús estaba, cuando multiplicó los panes y los peces, ¿se acuerdan? La lógica era, tenemos 5 panes y 2 peces, despide a la multitud para que se vaya. Pero, ¿qué pasa? El poder de Dios actuó y sobre la lógica tuvo que someterse a la fe. Felipe sacando la calculadora ahí, ¿me entiendes? Entonces, eso es, esto son misterios que por fe nosotros lo creemos y obviamente están allí tan claros y nosotros por la fe lo creemos. Hay muchos misterios y cuando Pablo escribe las cartas, por ejemplo, allí, sobre todo en la carta de Efesios, habla de los misterios. Entonces, de otra manera, aquí ya Lucas, por una parte, por ser un texto narrativo, un texto histórico, nos llevan por esa línea también un poco más ¿cómo decir? A través de evidencia, ¿me entiendes? De cosas concretas, no, en cambio cuando uno lee una epístola, un poco más, cuesta un poco entenderla, entonces esto ya es importante que Lucas hace un trabajo acucioso, ya, entonces, y todo hay un propósito aquí, pues, entonces, la idea es que nosotros, cada vez que nos acercamos al texto, hagamos desde la Biblia, forma el pensamiento de Dios, no a través a través de a veces lo que dicen algunos teólogos, por ejemplo, un pensamiento nos puede condicionar, y al final creo que empezamos a pensar lo que dice ellos, o lo que dice la iglesia. ¿Ya? Nosotros tenemos que decir qué dice la Biblia, qué dice Dios, qué dice Jesucristo. Por ejemplo, de repente a veces hay temas, dice, oye, ¿qué dice la iglesia? La iglesia tiene que predicar la palabra, ¿no? ¿Ya? Porque hay muchas iglesias y la iglesia puede decir muchas cosas. Entonces, pero ¿qué pasa? No, el Señor nos manda a predicar su palabra, el contenido del Evangelio. ¿Cuál es el contenido del Evangelio? Jesucristo, su persona y su obra en la cruz. ¿Quién es y lo que hizo? Y por eso allí cuando vemos en los evangelios, y también aquí está plasmado en Hechos de los Apóstoles, Jesucristo proclamó el reino, pero también lo demostró a través de milagros. Y la iglesia también lo hizo. Aquí en Hechos de los Apóstoles también. Proclamó a Cristo y lo demostró con hechos concretos. Por eso allí uno ve, dice, lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar. La iglesia igual vivió de esa manera. Enseñaba y practicaba. A ver, bueno, yo tengo aquí otra pregunta que para que también lo... Dice, ¿por qué debía ascender Jesús a los cielos? Es una pregunta tan... ¿Por qué? Yo tengo un argumento. Quizá es una pregunta que muchos se estarían preguntando hoy día, dentro de nuestro corazón. ¿Qué hubiera sido mejor que Jesús estuviera con nosotros todavía? Las cosas, las cosas serían más fáciles en la vida, no habría tanta confusión religiosa y solucionaría todos nuestros problemas. Pero Jesús mismo lo dijo, ¿cierto?
Dijo que a nosotros nos convenía que Él se fuera. Es lo que dice Juan 16:7. Ahora, yo tengo 3 razones fundamentales para ello, ¿ya? De por qué debía ascender Jesús a los cielos. Una de ellas, Jesús ascendió al cielo para tomar su trono. ¿Sí? Por ejemplo, el ángel Gabriel lo predijo y dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Eso está en Lucas 1:33. Después de resucitar, Jesús ocupó su lugar como Señor y Rey. Esto lo podemos ver también en Hebreo 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, allí debe permanecer. ¿Por qué? Porque dice acá, hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Esto está en 1 Corintios 15:25. ¿Alguien? ¿Algún comentario? Antes de pasar a la segunda razón de por qué Jesús debería ascender. Yo solamente un alcance más que nada, y me asalta también una pregunta, dice uno, pero tampoco la anda buscando la quinta pata al gato, pero si uno se da cuenta, ¿por qué un hecho tan relevante como la ascensión del Señor a los cielos no fue tan, digamos, si usted encuentra los evangelios, ¿dónde aparecen? No se le dio mayor... uno podría escribir quizá un libro entero sobre la ascensión de Jesús. Sin embargo, se dijo muy poco en la Escritura, sobre todo los evangelios. Es que está Lucas, como usted lo mencionaba, y Marco, pero muy breve. Claro. Entonces hay una razón que solo lo sabe el Señor, ¿cierto? Porque cualquiera podría decir que ese evento está pasa un cohete y aquí está todo el año hablando de alguien de un cohete, ¿cierto? Algo de la luna, imagínense todo el mundo viendo la luna, lo que pasó, ¿cierto? Tapó el sol y todo eso, fue algo de un año hacia atrás que estaba todo esperando esto. Sin embargo, el Señor lo anunció. Y cuando ocurrió, uno ve los evangelios y se dijo muy poco. Entonces ahí también hay una razón de ser libro. ¿Por qué el Señor quiso que así fuese también? Ahí es donde vamos a Deuteronomio, siempre la semana pasada, el versículo que las cosas secretas pertenecen a Jehová, ¿cierto? Y las reveladas son para... Segunda razón, Jesús ascendió al cielo para interceder en nuestro favor. Ahora, este punto lo remarca muy bien la epístola a los Hebreos. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Y los sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también salva perpetuamente a los que por él se acerca a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Esto está en Hebreos 7. ¿Ya? Romanos 8 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Ya? Una tercera razón de por qué Jesús tenía que ascender. Jesús ascendió al cielo porque su presencia en la tierra estorbaba nuestro proceso de maduración espiritual. Jesús dijo, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16:7. ¿Alguien más? Pues estos 3 puntos. Bueno, hay una doctrina que se llama la kenosis. Ahí está claro, basado en lo que dice Filipenses capítulo 2. El vaciamiento, él se vació, tuvo que vaciarse. Él
como dice el Dios, hay un Dios descendió, bajó a nosotros. No, nosotros no tuvimos que ir a Él, sino que Él bajó a nosotros, se identificó. Entonces, en su naturaleza, Él se despojó. Entonces, yo me pregunto, y bueno, yo creo que tú igual te has preguntado, ¿qué pasaría si el Señor viniese con poder y gloria, así está como está en su trono? ¿Qué pasaría con nosotros? Pecadores, bueno, hasta ahora, ¿qué pasaría? Todo un misterio. Pero uno puede decir, bueno, ver el mismo ejemplo ahí que Juan experimentó en Apocalipsis y también Isaías frente a la presencia de Dios, cae, dice, frente a él como muerto, es decir, ante la presencia de Dios. Y él tuvo que ser uno más como nosotros. Inclusive ahí Judas tiene que señalarlo que él era Jesús. Ya no hay atractivo en él, entonces, como dice Isaías. Entonces, muchos cuadros o pinturas tratan de mostrar a Jesús que tenía como una aureola, que brillaba. No, era uno más como nosotros. Entonces, ver 100% Dios, 100% hombre. Pero una vez ascendido tenía que volver al trono y allí gobernar. Por eso él dice, toda potestad me dada en el cielo, vayan. Entonces, eso también tiene que ver con la orden que encomienda a su iglesia, a sus seguidores, de entregarnos la gran comisión. Entonces, son varios aspectos que el tema de que el Señor ascendió con poder y gloria, Dios lo levantó de los muertos y está sentado a la diestra. Pero también es importante ver a Pablo cuando lo explica ahí en Romanos 8, ¿se acuerda? Que dice que tenemos también al Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemido. Entonces tenemos doble intercesión. Entonces el Señor, por medio de su Espíritu, viene a glorificar a Cristo, su Espíritu acá, pero también en el cielo también tenemos a Jesucristo intercediendo por nosotros. Entonces, eso es toda la teología que Pablo allí nos muestra sobre el Señor gobernando, que un día vendrá a buscar a su iglesia, a buscar a su redimido. Amén. ¿Alguien más? Hermano Parra, ¿está calladito? Hoy día me voy a dedicar a escuchar. Amén. 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 Hermano Luis, yo solamente un poco entender eso, que nosotros no teníamos ninguna posibilidad de salvación, ninguna absoluta. Entonces, el Señor vino en su infinito amor a nosotros, ¿cierto?, para darnos salvación. Entonces, nosotros no teníamos hay un abismo de distancia, un abismo de diferencia entre el hombre y Jesús. Y nosotros no podíamos alcanzar ninguna salvación, no teníamos ninguna posibilidad de llegar a Dios. Entonces el Señor vino a rescatarnos, tuvo que hacer el sacrificio y venir a la tierra, llegar, ¿cierto?, despojarse de todo, porque nosotros no teníamos ninguna posibilidad de nada. Entonces, si uno ve, el Señor nos da cuando nos dice que el Consolador también, y también teníamos abogados, ¿cierto?, para llegar a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, si uno lo analiza como muy simple, se da cuenta que es absoluto, nosotros no teníamos ninguna posibilidad de nada. Y si uno, ¿cómo alcanzar a Dios? ¿Cómo alcanzar la gloria de Dios? ¿Cierto? No había ninguna otra opción. Y el Señor, en su infinito amor y plan redentor, hizo digamos, lo perfecto, porque si no, creo que no hubiésemos tenido ninguna opción nosotros de ser salvos. Entonces, de una manera simple, había un abismo, como le digo yo, tan grande de llegar nosotros. ¿Cómo llegamos a Dios nosotros? No tenemos por dónde. Entonces fue solamente por la obra redentora del Señor Jesucristo. Amén. Bien, veamos el primer pasaje
en Hechos, el verso 9, ¿ya? Vamos a meterle un poquito más a tratar de interpretar un poco más los pasajes para... Verso 9, que dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibieron una nube, que le ocultó de sus ojos. O sea, cuando habla de fue alzado, está diciendo que Dios Padre transportó, ¿cierto?, a nuestro Señor en su cuerpo resucitado de este mundo al lugar que merece a la diestra del Padre. ¿Ya? Una nube, cuando habla de una nube, esta fue una manifestación visible de que la gloria de Dios estuvo presente mientras los apóstoles contemplaban la ascensión. ¿Ya? Para algunos de ellos, esta no era la primera vez, que eran testigos oculares de la gloria divina. ¿Se acuerdan la transfiguración? ¿Cierto? Ahora, vamos al verso 10, para que veamos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. En el relato de Lucas, acerca de la resurrección, habla, ¿cierto?, de dos varones de vestiduras resplandecientes, ¿cierto? Aparecieron entre las mujeres que habían venido el domingo de Pascua para ungir el cuerpo de Jesús. ¿Ya? Esto lo puede ver en Lucas 24:4. En el relato de Marcos, como dijo el hermano, ¿cierto?, que era corto la ascensión, pero ahí vemos que fue un ángel, no dos, menciona, ¿ya? Pero en los otros dos evangelios identifican los seres en la resurrección como ángeles, ¿ya? Esto lo podemos ver en Mateo 28. Alguien que busque Mateo 28, por favor. La pastora Jessica, 28:2, y el hermano Parra, Juan, capítulo 20, verso 12. ¿Lo leo? Sí, porfa. Tengo la versión NBI, porque Póngalo. estoy con la Biblia Sí. de estudio. Sí, está bien. Dice, sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. ¿Qué dice? Entré, ¿lo leo? Ya, sí, para Su que... porque aquí habla de su aspecto. Sí, Su léalo nomás. aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Amén. ¿Qué dice Juan, capítulo 20, verso 12? Amén. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¿Está bien? Ahí. Ahora, en cualquier caso, es obvio que Lucas pretende que entendamos que estos dos varones son mensajeros angélicos, ¿ya? Ahora, en el Antiguo Testamento también tenemos algunas, ¿cierto?, apariciones angelicales que no eran extrañas, o sea, también están dentro del Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenemos Génesis 18:2. ¿Ya? Lo voy a leer yo para... Dice, y alzó sus ojos y miró, he aquí, tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Aquí, cierto, habla de la promesa del nacimiento de Isaac. Y en Josué también, capítulo 5, Josué, capítulo 5, versos 13 al 15. Leo, verso 13.
Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe de ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Ya? Vayamos al verso 11 del capítulo 1 de Hechos. Hermano Omar, ¿lo puede leer, por favor? El verso 11, capítulo 1. Amén. El 11 del capítulo 1 de Hechos dice: y los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bien, estos ángeles, ¿cierto? Preguntaron a los apóstoles: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Cierto? Dice, los llamaron varones galileos, porque todos los apóstoles, con la excepción de Judas, eran de esa tierra. ¿Ya? La pregunta que hacen los ángeles, ¿por qué estáis mirando al cielo?, indica más que curiosidad ante el milagro. La palabra traducida mirando indica que contemplar de manera prolongada. En este caso, se trata de una ojeada fija, como si estuvieran perdiendo a alguien. La pregunta, entonces, es una suave reprensión para los apóstoles. No estaban perdiendo a Jesús como temían. Quizás algunos de ellos recordaron la visión de Ezequiel, quien vio la gloria de Dios elevándose al cielo desde Israel, y temieron que eso estuviera ocurriendo otra vez. ¿Ya? Seguimos el mismo pasaje. Los ángeles siguieron diciendo: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La promesa, hermano, de Zacarías, capítulo 14, 4, sucederá específicamente que el Mesías regresaría al monte de los olivos. Los ángeles resaltaron que este mismo Jesús, que los apóstoles habían visto ascender, iba a volver un día como lo habían visto ir al cielo. ¿Ya? Jesús regresará en su cuerpo glorificado en las nubes, exactamente como en su ascensión. ¿Cierto? Los ángeles dijeron, así como lo vieron irse, va a volver también a sí mismo. Esto se convierte en un motivo convincente para nosotros hoy. Sabemos que nadie sabe cuándo vendrá el Señor, ¿ya? Pero todos debemos vivir en anticipación de lo que podría ser durante nuestra propia vida. ¿Me entienden? Puede llegar en cualquier minuto, nadie lo sabe, y eso el Señor también lo recalcó. La verdad de que Cristo regresará brinda un poderoso motivo para servirle. Pablo escribe en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10, dice que es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Apocalipsis 22, 12, el Señor Jesucristo también declaró: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces los creyentes debemos servir fielmente a Cristo a la luz de su inminente regreso. En Apocalipsis dice 16:15, Jesús advirtió: he aquí, yo vengo como un ladrón. En 1 de Juan 2:28 dice: bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hermanos queridos, la tarea de terminar la obra que Jesús comenzó, el deber de evangelizar al mundo perdido, es intimidante, pero en su misericordia el Señor desde el principio ha provisto todos los recursos espirituales necesarios para cumplir esta tarea. El Señor, cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo,
De eso nosotros no podemos dudar. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros a veces le ponemos tanto excusa cuando el Señor, ¿cierto?, nos quiere encomendar una tarea, buscamos la excusa que no podemos, que no sabemos. Al final, lo único que hacemos es retrasar, más que retrasar la vida del Señor, yo creo que salimos perdiendo nosotros, porque en el fondo el Señor quiere que nosotros estemos vivos, porque estamos en un mundo lamentablemente caído y tenemos que estar atentos, ¿cierto? ¿Alguien más? ¿Algún comentario de este versículo 11? Antes de pasar al 12. Solo decir que otro error de los... ¿Se acuerda que la semana pasada estuvimos viendo ahí que ellos habían mal entendido el tema del reino de Dios? Entonces aquí también pasa lo siguiente, según el Jude Stott, ahí también habla el material que estamos usando como apoyo, un error que se quedó mirando al cielo y no cumpliendo la misión. Hoy día también mucha gente está expectante cosas de lo apocalíptico. Realmente vemos, hay hermanos que se polarizan, quieren ver solamente las señales del cielo, o cosas, no sé, pues, como extraterrestres, o los que están preocupados, ¿cuándo vendrá el Señor? Viendo el tema de la hora. Entonces, son errores que también aquí están en el libro de los Hechos que ellos mal entendieron, y entonces nosotros, bueno, perdón, el Señor ahí le corrige. Ellos tienen una misión, el testimonio de predicar. Ellos tenían que, así como Cristo se encarnó con nuestra humanidad perdida, la iglesia, ¿te acuerdas de la oración que él oró allí? Dijo, Padre, no quiero que lo quite de este mundo, sino que los guarde del mal. Entonces ellos tenían que estar aterrizados en la tierra, pero cumpliendo una misión. Eran parte del reino de Dios, pero de llevar el mensaje a todas las naciones, el testimonio a todas las naciones. Pero ellos quedaron pegados mirando al cielo, ¿no? ¿Ya? Esto también sucede lo que sucedió allí cuando Pablo le escribe a los hermanos de Tesalonicenses, ¿se acuerda? En Tesalonicenses, la carta de Tesalonicenses. Y ahí hubo un error de la iglesia, dijeron, bueno, viene el Señor, Maranata, Maranata, el Señor viene. Dejemos de comer, dejemos de trabajar, no cumplir nuestras responsabilidades cotidianas. Y ahí Pablo tiene que reprender y dice, no, el que trabaja tiene derecho a comer. Entonces, hay otro error aquí de que los discípulos quedan pegados ahí mirando al cielo. Y aquí estos dos hombres, estos ángeles vienen a corregir eso. Entonces, es importante que nosotros también, como delante se hablaba de estos errores que a veces nos polarizamos en los temas, el Señor nos dejó en este momento, hoy día, todo lo vemos hoy día con esta pandemia, vemos que hay muchas cosas que se dicen a través de las redes sociales. Hoy día la gente está más escuchando en las redes sociales que estudiar la Biblia como estamos estudiando aquí ahora. Entonces, el otro día me llamaba un hermano, por ejemplo, no voy a decir nombre, pero 3 hermanos me llamaron, porque está pasando en Israel, el tema del Mesías, que acá. Eso siempre ha sucedido que tienen un Mesías, después muere, llaman a otro Mesías. Bueno, eso va a suceder, de repente va a llegar el anticristo, pero nosotros tenemos que seguir predicando, pero enfocado en esas cosas, que no está mal, pero hay que hacerlo de la mejor manera. Como dice Pablo, debemos predicar todo el consejo de Dios, no solamente una parte nomás de la Biblia, sino que todo el consejo de Dios. Eso quería decir, hermano Luis, en cuanto a lo que se explicó la semana pasada, cuando la pastora Jessica explicó ahí del reino de Dios, que ellos entendieron, y ahí el Señor le dice, a usted no le tocan saber los tiempos, ni las sazones, sino que, pero recibéis poder, para que sean testimonio, partiendo desde Jerusalén, Judea, Samaria. Pero cuando el Señor se va, también ellos como que se olvidaron que tenían un mandato, una misión. ¿Alguien más?
¿Qué dice el verso 12? Alguien que me lo lea, por favor. Hermano Omar. Está matriculado hoy día. Ya, el 12 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ahora, en su encargo final, antes de la ascensión, nuestro Señor había ordenado a los apóstoles, ¿cierto?, que esperaran en Jerusalén el poder divino que recibirían, ¿cierto?, en la venida del Espíritu Santo. Ahora, era necesario que esperaran, porque Jesús había dejado claro que el Espíritu Santo no se podía dar hasta que Él hubiera regresado al Padre, ¿ya? Al fin de cumplir la orden del Señor, ¿cierto?, a los apóstoles, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. Lucas añade la última frase en beneficio de Teófilo, quien sin duda no estaba familiarizado con la geografía palestina. Ahora, el monte que se llama el Olivar es el monte de los Olivos, que se eleva a la vista de Jerusalén, frente al torrente de Cedrón, hacia el este. Esto usted lo puede ver en Zacarías 14, verso 4. Era más colina que montaña. Se levanta casi 150 metros sobre el suelo del torrente de Cedrón. Eso lo hace tan solo 70 metros más alto que la misma Jerusalén. Fue desde la parte trasera del monte, cerca de la pequeña aldea de Betania, que el Señor ascendió. Ya, esto pueden, que lo acabamos de leer en el capítulo 24, verso 50. Es probable que se haya escogido ese sitio para su privacidad y cercanía a Jerusalén. ¿Ya? El camino, también vemos que aquí dice que el camino de un día de reposo era la máxima distancia que se permitía viajar a alguien en un día de reposo bajo la ley rabínica. Esta se había fijado en 2000 codos, aproximadamente 1 kilómetro. Esto también lo podemos ver en Josué, capítulo 3, verso 4. ¿Ya? Pero según la tradición, tal distancia se deriva de los campamentos de Israel durante los 40 años de peregrinación por el desierto. ¿Ya? Las tiendas más lejanas debían haber estado a 2000 codos del tabernáculo, aunque las escrituras en ninguna parte especifica esa distancia, puesto que el trabajo estaba prohibido en el día de reposo. Lo más lejos que alguien debía viajar eran los 2000 codos hasta el tabernáculo para adorarlo. ¿Ya? Eso es más o menos. ¿Alguien puede, del verso 12? ¿Lee el 12? No, algún comentario que tenga, aparte ya lo que se dijo. Ah, ya. ¿Nadie? Bien, aquí tengo una pregunta que en realidad el pastor más o menos lo dijo así, dentro de este material. Dicen que 2 errores opuestos que cometieron los apóstoles, ¿cierto? El pastor más o menos lo dijo, que ellos estaban más preocupados de mirar quizás cómo se iba el Señor, como dijo el pastor, ¿cierto? Y se olvidaron quizás un poco de la tarea que ellos tenían, y que a nosotros también nos pasa lo mismo. En nuestra vida a veces quizás nos preocupan más las cosas, los quehaceres de la vida, que de preocuparnos más del reino de Dios, de la tarea que tenemos. Eso es importante que nosotros de una forma volvamos a esa senda, porque también hay mucha gente que se está perdiendo, más aún en estos tiempos. Hay mucha gente que se está perdiendo, como decía la pastora. Hay mucha gente, o hermano Omar decía que hay
mucha gente que se está muriendo sin Cristo. Y a veces nosotros estamos preocupados de otras cosas. Que Dios nos ayude en ese sentido. ¿Ya? ¿Alguien más? En el fondo es como, bueno, lo que yo siempre digo, que nosotros estamos, esta seguridad de que somos salvos, ¿cierto? Y que nos vamos a ir al cielo. Esa es nuestra convicción. Pero es ese mensaje de salvación, si no lo compartimos, o sea, es como la parábola de los talentos que yo decía, es como guardar ese tesoro y enterrarlo, no compartirlo con nadie. ¿Qué dice la parábola de los talentos? Al que tenía un talento y que lo enterró y lo guardó, y después cuando vino el Señor le dijo, ¿qué hiciste con lo que te entregué? Y él le dijo, no, es que tuve miedo de que me lo robaran o que me pasara algo. Lo enterré y lo cuidé bien cuidado, pero no lo compartió con nadie. Entonces, por ahí yo creo que esta distracción que se basa en que estás mirando solo para el cielo, pero eso también, o que estamos esperando también ser arrebatados o el regreso del Señor, tampoco nos puede distraer de nuestro objetivo principal o el propósito por el cual fuimos llamados. O sea, fuimos llamados para ser salvos, pero también fuimos llamados para predicar y compartir las buenas nuevas de salvación. Entonces, esas dos cosas que para nosotros como hijos de Dios tienen que